baja la... Mari Peñí, Mari Pulamien, bienvenidos a todos y todas nuevamente en este tercer programa de estos conversatorios sobre temas mapuche, donde estamos conversando desde el día 25 de este mes y estaremos hasta el día 1 de julio, el día miércoles 1 de julio, tratando todos los días un tema distinto. Hoy día, como les decía, es el tercer programa donde tenemos un excelente invitado. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos nuevamente. Estaremos desde esta hora, que son las 7:02, hasta las 8 horas aproximadamente. Para iniciar este tercer conversatorio, quiero dejar con ustedes al subdirector nacional de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, nuestro Peñi José Ancán Jara. Peñi José, Mari, bienvenido. Ahí. ¿Me escuchan? Escuchamos bien. Mari Compuché. Bienvenida y bienvenidos todas las personas que están conectadas, y a esta la tercera sesión de conversaciones que ha organizado Nadia y Luis en Araucanía, que han tenido bastante éxito, porque son temas que a la gente nuestra le interesan, no solo a la gente nuestra, sino que al público en general. Y lo más importante, que son conocimientos que están siendo compartidos por gente de nuestro pueblo. O sea, son versiones de primera mano. Así que en esta oportunidad agradecemos a Héctor Maliqueo, que es una persona bastante reconocida en la Araucanía por sus conocimientos, y por el tema que va a plantear ahora, que es un tema que viene bien importante, porque el palín debe ser uno de los elementos culturales mapuche que está más vigente hoy día. Es una tradición muy antigua. No sabemos cuándo fue exactamente se empezó a jugar palín, pero suponemos que fue hace muchos años atrás que se definieron las reglas, la forma de jugarlo, y todas las manifestaciones culturales que están alrededor del palín. El palín no es solo un simple deporte o una gimnasia, como la llamó en su tiempo Manuel Manquilef. Es un hecho cultural, ¿ya? Y que también en los últimos tiempos ha sido revitalizado, incluso acá en la región metropolitana. Acá se está jugando bastante palín en distintos lugares, y eso ha implicado que las nuevas generaciones también aprendan a practicar este deporte, y ahí se produce un encuentro intergeneracional con los encuentros de palín. Y solo eso, así que un saludo a todas estas, y felicitaciones una vez más por esta iniciativa, y escuchemos a Héctor, que es lo más importante en este minuto. Play Mike. Gracias. Chaltumaya, Peñi José, nuestro director nacional de la Subdirección Nacional de Pueblo Originario del Servicio Nacional del Patrimonio, que nos entregaba un saludo inicial para comenzar ya este tercer programa de conversatorio sobre temas mapuche. A continuación, quiero presentar a nuestro invitado, al Peñi Héctor Maliqueo Painemal. Peñi Héctor, Mari. Mari, ¿Está por ahí, Peñi? Luis, Mari, Peñi Héctor, Mari. Bienvenido a este programa que hemos organizado en el contexto del Huachipanto, para hablar sobre diversos temas de importancia para nuestra cultura mapuche acá en Gualmapu. Contarle a nuestros auditores y auditoras que el Peñi Héctor Maliqueo Painemal viene del Lof Carriñe, de la comuna de Cholchol, del territorio Nache,
y tiene una vasta trayectoria en la enseñanza del mapuzungún y la difusión de la cultura mapuche en general. Ha explicado en diversas instancias y territorios de Gualmapu la práctica del palín, por ejemplo. Justamente sobre esto último es lo que vamos a conversar hoy día, sobre el palín, sobre los distintos tipos de palín que existen, cuáles son las reglas, cuándo se juega un palín y cuándo se juega otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al Peñi Héctor Maliqueo Painemal. Peñi Héctor, bienvenido nuevamente, adelante. De ley, Peñi, Luis, acá Peñi José, Nisol Clelu, Mu, Peñi, Buen, Tamun, Joaquín, y Tamun Chau, Tamun Kazau Glelk. Mari ka kom Puche, y oye Chalín kom Pu Peñi Pulamuen, y Buen Tru, Putomo, Al Futulelu, Filque, Glel Funble, Filque Mapu Ble, Mai, Inche, Tañigui Héctor Maliqueo, Heita, Feu, Heipi, Kimel Penu, Tañi Peñi Luis, Heita, Fachant, Mangel Niepen, Tañi, Nuchambia Fiel, Quiñequen Tu Zumu, Upakelu, Entunge que luta, Palin Zumuca. Quiñe Nucham, Fachant, Quiñe Nucham, Com, Entula Yainta Zumuca, Com Entula Yainta Nucham, Welu, Chicken Tu Rewal, Kimain, Ta Chumichi ni Chicken Tu, Entunge Genta Palin, Cachem Genta Palin Zumu. Temechi Tati Peñi, Mañum Tami, Chalin Com, Tami, Temechi, yo fui al Fachant. Bueno, quiero dar la bienvenida y gracias por la invitación. Yo decía que me han invitado, la presencia mía hoy es para hablar del Palín Zumu, algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. El Palín tiene muchas otras que bien valdría más de una hora para quizás definir muchos conceptos, pero vamos a entrar un poco en la parte instructoria de lo que es el palín, algunos significados, algunas formas como se inicia un palín y también ver un poco el contexto histórico. Creo que tenemos la posibilidad de aún tener en nuestro palín Aucantún, en nuestro Filquel el Funmapu, y eso es una ventaja considerable porque tenemos un recurso interesante donde poder aprender aspectos de cultura viva, que finalmente es lo que cuenta. Bueno, creo que el palín ha estado presente desde bastante tiempo en Gualmapu, tanto en Lumapu, en Puelmapu, y ya a la llegada de los españoles ya se hablaba de este singular juego. Ellos lo definieron como la chueca, así lo plantearon y así lo vieron ellos, producto de que había en una localidad de Castilla, en España, un juego similar. De hecho existe, parece todavía un juego similar que se denomina chueca. Por eso había tuvieron una confusión ellos al definir así como para nombrar este juego que vieron aquí muy semejante al que se realizaba en España. Claro que aquí tiene un nombre propio, que es el Palín Aucantún, ¿no? Que toma el nombre del pali, que es la bolita de juego, uno dice la pelota. Al final uno cuando dice palín al final es como el pelotear, ¿no? De mechi, como clarificando un poco ese aspecto. Y bueno, traemos un poco de una presentación, vamos a tratar de mostrarla a los quepuché, para que podamos también ir siguiendo y tomando algunas notas en la medida que podamos tener nuestro tiempo.
Femechi. Muy bien, mientras el Peña Héctor Maliqueo nos muestra el material que tiene preparado, recordarle a los que nos están viendo de que en los días anteriores estuvimos como invitados al Peñi Martín Curín, con el cual hablamos sobre astronomía ancestral mapuche. El día de ayer estuvo mi Lambien Nadia Fuentes Quilaqueo conduciendo este espacio y estuvo conversando con la Lambien Paula Buenumilla, donde hablaron en profundidad acerca de la revitalización del Mapuzungún. Ambos conversatorios, si usted se lo perdió y quiere verlo, lo puede encontrar en el canal de YouTube de nuestra subdirección de pueblo originario que se denomina Supo Pueblo Originario. Ahí lo puede encontrar y lo puede ver. Bueno, continuamos en esta conversación con el Peñi Héctor Maliqueo, con el cual estamos conversando acerca del Palín o el Palín Aucantún. Peñi Héctor Maliqueo nos acompaña desde el Lofcar Riñe de la comuna de Solchol. Peñi Héctor, ya estamos listos. Estamos viendo ahí el material que usted nos ha preparado para esta ocasión. Felay Peñi. Lo escuchamos. Femechi, Capichique Mapuzungwan, vamos a hacerlo en nuestra lengua también. Mapuzungun, feita. Iñiquen tu Kimnile Mapuzungun, feita. Alikutuaika. Si hay televidentes, auditores que están ahí, que entienden Mapuzungún, también van a la posibilidad también de hacerlo en Mapuzungún la aplicación. Peña Héctor, ¿me escucha? ¿Ahí? Si tuviera el favor de encender su cámara, por favor, no lo estamos viendo ahí, estamos solamente divisando su nombre. Felay. Felay Peñi. Vamos a ver. ¿Ayula? Ayula. Ahí sí, Peñi. Ayula. Felay. Bueno, Capichima puso un move para algunas personas que entienden Mapuzungún también, en el uso de nuestra lengua. Cafemichi voy a hacer dos sumun. Taí veitipenga, palina ucantún, veita, quiñiquen tu aculurapu no me la gente, veita, chueca pinitain. Tanya ucantún, veita, quiñe, veinganta, quiñeque mapumul, el neganta, aucantu yo fui femechi. Chueca pingelu tadi aukantu ringuta chueca capituringanta pelu pepalo enganta mechi mapuche ni aukantu mekenen ulinchinta kisuta in sungumuta palin piainta palin aukantu ringuta tei pipenga ka fimu mapu sungumuka tei pinaltu dati solita taman chamafil kim tuwa filta chumechi lanta faita sidungo kuika kuipian mechi pingeke hui amulei Trachi, ¿cómo? Avanza, ¿verdad? La presentación. Avanzando. Peñi, tendría que ampliar ahí sí, Peñi. Muy bien. Ahí estamos ¿Avanzando? Viendo perfectamente la pantalla. Sí. Fele. Chueca, Nikel Kika, Palina Cantún, Feita, Ram Tuna Checa. Bueno, hay un historiador por ahí que Barros Arana, que planteó incluso una teoría que decía que el palín era más bien chueca, que era más bien una práctica de deporte de los españoles que los mapuches habíamos copiado. Y eso de alguna manera se sintió como una verdad en cierto tiempo y mucha gente empezó también a utilizar ese concepto, producto que se había instalado por parte de una persona importante, ¿no es cierto?, de esa época, en el que un historiador, probablemente tal, y que luego después, por una crónica que fue escrita un poco más atrás, ¿no es cierto?, que finalmente se desarma esta teoría a través de un libro, una crónica que se denomina Reinos de Relación Española y Verdadera de los Reinos de Chile, de Jerónimo de Vivar, que fue un soldado cronista español que en 1550 escribe que los mapuches eran grandes jugadores de chueca, ¿no? Bueno, haciendo un símil con el juego español, pero finalmente
con esto queda ratificado que antes de la llegada de los españoles como mapuches, nosotros hacíamos Palín Aucantún, teníamos nuestra propia forma, no era una copia, así queda descartado esa forma también de denominar. Para que también, porque fachante, en este tiempo uno escucha todavía en las comunidades, en algunos lofts, algunos dirigentes que vamos a organizar un partido de chueca, Piritaya, ¿no? Y eso es muy común a veces de escucharlo. Vamos a un partido de chueca, ¿no? Y es mejor decir, instalar nuestro propio concepto de vamos a un Palín Aucantún, es mejor decirlo, para que vayamos también utilizando nuestras propias formas. Femuta, Sutain Sumulmuta, Femechimrita, mi Piafel Tainchinca. Bueno, hay documentos también y hay datos por ahí que señalan que el Palín ya se jugaba en Gualmapuche mucho antes de la llegada de los españoles, durante los transcurso de los siglos XVI, XVII. Mapuche y españoles también jugaban Palín Aucantún. O sea, claro, como los españoles ya tenían un juego tal vez similar, no les costó mucho entrar en una relación también de Aucantún en Gualmapu. Si es que tuvo esa posibilidad también como de los primeros como encuentros a través del juego o de resolución de conflictos a través de los juegos, que es uno de los objetivos también que tiene el Palín Aucantún. Bueno, está también en la historia los datos que se producían grandes encuentros de Palín en los Lof Mapu, entre mapuches, entre lofches, entre territorios en ese entonces, vastos territorios que acudían al Palín como para resolución de conflictos. Y esto es una manera interesante de ver y apreciar y valorar el Palín desde esta lógica de cómo a través del juego no necesariamente están los niños jugando, sino que son personas adultas que están resolviendo una controversia a través del Aucantún. Eso habla de la capacidad que tiene el pueblo también de utilizar ciertos recursos lúdicos, tal vez, ¿no? En la solución de estos dilemas que siempre han acompañado al Che sobre el mapa. Datos también que hablan sobre cómo el mapuche en el Lumapu, en este caso, lo que hoy es Chile, ¿no? El Palín Aucantún se extendía desde el río Choapa, dice el dato, zona de Illapel aproximadamente, hasta las islas Huayteca. O sea, el espacio de práctica del Palín Aucantún era bastante extenso, como se puede apreciar, y por lo tanto hay una lógica de relación social entre territorios, de contacto entre territorios del norte hacia el sur. Asimismo, en lo que es la provincia también de Buenos Aires, ¿no? Se afirma ahí en lo que es Puelmapu, en Argentina. A ambos lados de la cordillera, jugando Palín Aucantún en esa época. Peña Héctor, al ser una práctica tan expandida, como usted lo decía ahí en su presentación, a lo largo y ancho de Gualmapu, incluso en Puelmapu, y hasta la isla de las Huaytecas, como usted decía, ¿hay variaciones de Palín dependiendo de los territorios, o más o menos las reglas, las formas de jugar son similares? Las variaciones creo que están dadas por los objetivos que se persiguen. Bueno, antiguamente, como había un vasto territorio, los objetivos por los cuales se jugaba Palín Aucantún y se organizaba estos encuentros eran más bien por un tema más bien de político, de resolución de conflictos, a veces de límites entre los, de algunas controversias que surgían entre Ñizol Quelonco y también entre diferencias que se podían producir entre
entre esos mismos loncos de los distintos espacios para resolución de conflictos. Yo creo que en esa época se daba mucho esa lógica. Ahora, yo creo que los objetivos fueron cambiando en la medida que también el territorio se fue de alguna manera acotando a menor superficie, y yo creo que ahí está un poco también la variación. Bueno, surgen obviamente después variables propias de que ya se jugaba a veces por un tema de recreativo, pasó también a ser un poco más, hasta de repente un poco más trivial un poco, pero antiguamente yo creo que se tenían que resolver cosas más bien muy coyunturales, como temas políticos, resolución de conflictos por espacio. Femechi. Peñi, Héctor, entonces usted nos da a entender de que el palín surge como una forma de resolución de conflicto entre territorios, entre lonco, entre ñizón lonco, pero nos decía también de que fue cambiando. Eso quiere decir de que fueron tomando otras formas de jugar palín con otros objetivos, ya no necesariamente la resolución de conflictos. Me imagino también que por diversión, por distendimiento. Y actualmente, ¿cuántos tipos de palín podemos identificar? Bueno, ahí cabe también mencioné el tema de la resolución de conflictos entre ñizol y lonco, o sea, entre mapuches propiamente tal, pero también se hacía la práctica del palín para la resolución de conflictos o llegar a acuerdos y entendimientos con también los españoles, que en ese entonces habían llegado hasta las zonas del norte de Chile. Entonces también había encuentros entre no mapuches jugando palín aucantún para resolución de conflictos. Un paréntesis a todo esto. Bueno, los tipos de palín o los objetivos que se persiguen muchas veces son, por ejemplo, hay 3 fundamentalmente que hoy día como que se entremezclan y uno puede identificar. Son el Manuel Palín, que se denomina, que más adelante lo vamos a citar, y vamos a explicar un poco su sentido, más allá de la simple el acto de jugar. Está también el Chapalín, que sería como ese antecedente o ese objetivo que decía yo que era la resolución de conflictos. El Cahuín Palín o Chapalín, que se llama también, y está el Palicantún, que simplemente ese es un juego como de práctica, previo a los encuentros grandes. Cada sector, cada loja hace su Palicantún con su propia gente, con el objetivo de ir a un encuentro mucho más grande. Son un poco los objetivos o los tipos de palín que uno puede encontrarse en la actualidad y se pueden identificar, que más adelante en todo caso lo vamos a ver, visualizar. Femechi. Felipe, entonces podemos seguir avanzando con la presentación. Felipe. Usted nos decía que más adelante vamos a ver los distintos tipos de palín. Sí, vamos a ver un resumen de los tipos de palín con su filtro. Bueno, hay también datos en un poco, recordar un poco el Tuculpán la contextualización un poco histórica del palín que hablaba, ¿no? Que menciona que los españoles a su llegada lo miran con desconfianza. Estaba la creencia de que, bueno, por participación, de que muchos jóvenes participaban, ¿no es cierto? Hasta niños participaban en los palín aucantún. Eso a los españoles no les gustaba mucho y decían que eso generaba abandono del trabajo y se dedicaban más bien a ejercitar, luchar, saltar, correr, ¿no? Y eso para ellos era preocupante porque finalmente concluían que eso eran ejercicios para la guerra finalmente. Entonces tuvieron unos conflictos bastante
fuertes que llegaron hasta la prohibición del palín, cuando los gobernadores españoles obviamente tenían dominio sobre ciertas localidades que quedaron en dominio español en el norte de Chile. Y lo otro que también la iglesia también ahí se opina y dice que prácticamente esos juegos son juegos más bien de invocaciones al demonio, ¿no? Donde la gente se junta y obviamente justifica y argumenta que esos juegos son más bien inapropiados, ¿no? Entonces se empieza como a justificar y a eliminar los elementos culturales rituales, en el sentido que también eso trae como consecuencia hasta el día de hoy que muchas veces uno se encuentra con torneos de palín y los elementos culturales, los elementos propios de un palín aucantún como que se pierden. Entonces también hay el palín aucantún en un contexto, en su forma integral es completo. Tiene elementos rituales, elementos culturales, elementos del juego propiamente tal, pero cuando se eliminan ciertos elementos de este cuerpo completo se nota como la carencia de ciertos elementos que uno denominaría como elementos culturales propios del país, que debieran estar presentes y que debieran recuperarse también. Si en la pérdida se tuvo, bueno, tratar de también recuperar eso y encontrarle el sentido profundo que tienen esas prácticas. Bueno, ¿por qué se juega el palín? ¿Por qué jugar palín? Muchas veces tomando como ese dato, a lo mejor perder el tiempo, no tener nada que hacer, abandonar el quezauno. El palín tiene como el objetivo de como objetivo social, cómo mejorar las relaciones entre los territorios, entre los lofches. Se organizan palines, los loncos palifes organizan, los loncos Millatufe Lonco también van a otros loncos de su localidad y organizan este tipo de encuentros para conocerse, para establecer relaciones sociales y de esta forma también estar comunicados, una forma práctica de comunicación también. Kangelo feita chumolo canto quita palín, cañicmel ñalca azñal sumo. Tendría que ver con el objetivo político, como cuando hay ciertas diferencias, ciertos roces que existen muchas veces en nuestro Formapo. También es una manera como de equilibrar las cosas, como volver a establecer nuevamente las adecuadas relaciones entre los locos, entre los habitantes de cada loco. Entonces también tiene un objetivo un poco de resolución de conflictos y de mejorar las condiciones entre el Formapo. Bueno, un objetivo también de preparación física, ¿no? Es un privilegio muchas veces los que somos padres, los que somos tíos, a veces los que son abuelos, ver a sus nietos jugar, emocionante, o sea, tiene un sentido también bien desde lo emotivo, que una generación tras otra se van renovando y se van viendo nuevos palifes en los Formapo. También hay un acompañamiento en muchas ceremonias que tienen que ver con la ritualidad más que nada, que son los palifes, los que hacen Nehuenma, los lahuenche, ¿no? Y ahí también tiene una función más bien de fortalecer esas personas, esos ajenos. Y aucanto al Meru Payaltaché. Bueno, dentro de todos estos objetivos y estas razones por qué jugar palín está la convivencia humana, la convivencia social, de tener un poco el tiempo en esta sociedad en que vivimos tan apurados muchas veces. No hay tiempo para detenernos a jugar, a volver a ser como un poco niños y volver a conectarnos con eso esencial que es la Mapu, que es nuestro Lelfón, que es conectarse con el barro muchas veces, es un poco divertirnos, pasarlo bien, y a la vez la convivencia que es el pan en tu, que propiamente tratar de compartir comida, compartir alegría, alimentar el alma, el espíritu. Un poco
las razones por las cuales uno puede englobar el juego del palín. Femeche. Bueno, antes de realizar o efectuar propiamente tal el palín o cantón, se supone que los loncos palife, que son los nisol palife también se denominan, estos son los que acuerdan un reglamento que se llama, es como una forma de decir cómo vamos a jugar este partido, cómo vamos a establecer un poco las bases, ¿no? Se hace un chamcán, se llega a un acuerdo entre los nisol palife de cada equipo, y donde ellos dicen ya de esta forma vamos a jugar, de esta forma vamos a desarrollar este partido, este encuentro, este palicantún, y vamos a proceder de acuerdo a este tipo de reglamento común interno, entre comillas, ¿no? Los acuerdos previos, para que no hayan accidentes, para que se eviten malos entendidos muchas veces, para que esto tenga una función más bien social, una función más bien de convivencia, de unidad, de mejorar nuestras relaciones sociales. Nisol palife une, Akunugita pu long ko palife uneta, pestutan y aucuanto no, pestutan y con nonta, paliwe meo, de meche. Bueno, como ejemplo uno puede decir cuál es el asturún, qué son las reglas, ¿no? Un poco las condiciones acordadas. Son variadas. Algunos encuentros de palín, por ejemplo, tienen los tiempos. Hoy día, claro, hoy día uno habla de los tiempos, pero más que nada es por la cantidad de chipal que se hagan, ¿no? Cuántas rayas se hagan en el encuentro. Uno puede decir, cada cuántos puntos o rayas cambiamos de lado. Entonces los equipos se cambian de lado y eso se acuerda previamente, eso sería como parte de los acuerdos. También estarían como también se aceptan o no los choques corporales, porque en algunos encuentros, si se acuerdan, si los loncos palíferos deciden que así va a ser el encuentro, nadie se tiene que enojar, ¿no? Si alguien, por ejemplo, sufre una caída producto de un encontrón con su con, no tendría que haber mayor molestia, ¿no? Porque se acordaron así las normas. En algunos encuentros, bueno, ahora no se ve mucho eso, pero en algunos palinas Ucantón está como el acuerdo de tomarse del pelo a los penchecón, ¿no? Para frenar el avance del con uno tenía la posibilidad de agarrarlo de las mechas prácticamente, pero no como una agresión, sino que como una forma de medir un poco también el control que el con ejerce sobre el otro, ¿no? Una manera también que se acepta, que está también aceptado dentro de las reglas. También otro, si se permite no tomar del vaso al con y frenarlo también en su avance. Algunos ejemplos que hoy día quizás ni siquiera se discuten mucho, porque ya no, como la práctica también del palín más rudo, más intenso, no está no se practica mucho hoy en día. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de palín. Palí cantún propiamente tal, que es un poco el recreativo de preparación, antes de un encuentro con otra comunidad, por ejemplo, se hace palí cantún entre los mismos integrantes de un lof, o sea, se prepara, como la previa, ¿no? El ensayo, el ejercicio previo. El mañén palín, Camilel tuvo un palín, que son casi lo mismo en el sentido de que cuando un lof invita a otra, y en esa invitación está incorporado y el otro lof invitado, en este caso, asume que va a recibir una atención por parte del lof que lo invita o del lonco que lo invita. De toda la gente prácticamente va a ser una convivencia. Entonces, por eso se llama Ilel Tubun Palín también. Se asume eso, que se va a ir a jugar, pero también se va a ir a compartir comida, se va a ir a compartir Filkei con la otra familia. Podría también señalarse el Caiñé Tupalín,
El cariñete Tupalín es cuando hay, por ejemplo, ciertas revanchas, entre comillas, cuando se tienen que ajustar ciertos resultados con otro equipo, entonces uno dice cariñete Tupalín. Entonces voy con una forma de resolver esto que quedó ahí pendiente, de alguna manera, ¿no? Que tampoco tiene que ver con crear un conflicto, sino más bien con dejar establecido como los equilibrios de los resultados finalmente, ¿no? El Chapalín también que se organizan, como hoy día está fragmentado de alguna manera también las comunidades tienen pocos integrantes, pocos habitantes, entonces el Chapalín está como un poco en retirada. Y se hace Chapalín muchas veces cuando hay unidad de LOF, hay eh, Palín Aucantún territoriales, ahí uno puede ver los Chaquepalín. Entonces hoy día como hay que Chiquepalín nomás, tenga en Huayta, Chaquepalín, no bueno lu checa y los meus, y tenga bueno lugar pu Aucantufe, Palife, y tarep Chiquepalín, Chipachpañatuita, Pantepuca. Y también podríamos decir que está el Wincapalín. El Wincapalín, ¿qué será eso, no? Una forma de denominarlo cuando uno habla de los torneos, de los campeonatos de Palín. Bueno, ahí tenemos una forma también de que los Palín de alguna manera se han incorporado, por ejemplo, a lo competitivo. Entonces, hoy día están los premios, hoy día están, por ejemplo, muchos Palín de Aucantún que están auspiciados por municipalidades, por algunas instituciones, entonces están como financiados de alguna manera, hasta premios, hasta medallas, y de repente y uno puede encontrarse que en los Palín Aucantún también existen, ya los palifes no andan con chiripa, no andan con camisetas, con zapatillas, no sé, con zapatos, o sea, ya andan como todo una sensación así como un tipo de equipo, tipo fútbol. Entonces se transformó como en competitivo. Son algunas variantes, y bueno, y el Palicantún en el Guillatumeo también se hacen en algunas zonas, el Chiquepalincantún se hace durante el desarrollo, antes de finalizar el Guillatún propiamente tal, se hace un Pichi Palicantún, como en los tipos de pali. Tamechi. Peña Héctor, llegamos a los tipos de palín, que una pregunta que yo le hacía un poco al comienzo de nuestro hay un tipo de palín que yo lo he escuchado bastante en algunos territorios, me parece que es bastante común, usted no lo menciona acá, que es el purrún palín. ¿Es distinto a lo que a los tipos que usted nos presentó acá, o es similar o igual a algunos de los que usted acaba de nombrar? El Palicantún en el Guillatumeo, ese podría corresponder al que menciona usted, Peña, quizás en el sentido, en el nombre un poco, quizás está un poco distinto, pero creo que es el similar, se hace un chipurún a la vez con los palifes ahí, ¿no? También está como vinculado a eso, al Guillatún, ¿no? Al Huachipanto también, algunos palifes también hacen purún, como que el huiño se transforma como en el cahuello y se hace purún, ¿no? Y Checali de fin también lo he escuchado, y obviamente algunas variantes seguramente por zona, en el Lasquén Mapo, en el Puelmapo, por ahí algunas variaciones. Pero está relacionado con un poco con el Palicantún ritual, ¿no? Un palín, puede ser. Bien, comentarle a quienes quizás se están integrando recién a la transmisión que estamos haciendo en vivo de acá de Gualmapu. Estamos conversando con el Peña Héctor Maliquio Painemal del Lof Caroliña, de la comuna de Cholchol. Estamos hablando acerca del palín, o el palín aucatún, como él nos decía al principio de su presentación. Recién el Peña Héctor nos comentaba acerca de los distintos tipos de palín que hay de acuerdo del objetivo o incluso también la variable territorial.
Nice. Así es que vamos a continuar con el Peña Héctor Maliqueo para que nos siga comentando qué más tenemos acerca del Palín. Peña Héctor. Ferey Peña. Capcha Mulein. Necham Kanmu. Palín Sungu. Aucantun Sungu. Kemeru Pan Sungu. Ayun Sungu Datuva. Un pueblo que de alguna manera se las arregló para también tener este espacio del juego. Una sociedad que no juega, un pueblo que no hace Aucantún, no tiene Aucantún, no puede tener también esta tranquilidad de poder enfrentar con esta forma de vivir, la vivencia propiamente tal, que tiene desafíos, situaciones complejas, pero que a través del juego se van resolviendo. Así que de esta manera uno tiene que sentirse bastante pleno de que también tengamos Aucantún. Bueno, el recreativo, que es el Palicantún que estábamos mencionando, es que Pachipalín Aucantún aquí Retañi Comeru Payam Tache, ¿no? Capchientu Pepicawam, antes de ir a un encuentro con otra persona, con otros LOF, con otros equipos, uno hace el Palicantún que mencionábamos hace un ratito atrás. Los Mañel Palín, bueno, estos son más grandes, decíamos también, donde hay el Ilel Tubún, donde los equipos, los LOF se atienden, ¿no? Se agasajan después del encuentro, donde tienen su espacio, ¿no es cierto?, para también de distensión. Veita Chipalín meu mañana quita aquel ulof, allí Aucanto Payal. Kimual Capoyewa Yemay. Keimu Amukita Kinebolken, Amukita Nisol Palife, Fei Kakelu Tinisol, Camblon con el Lof meu, Veita Luchan con tu meniki, Fei Piniki, Amoini, Feita Chantemeu, Nienta Quiñe Palín, Feita Tumecpa, Kapa Ucantulein, Kapa Kimuin, Feita in Wenika Wael, Piukita Chaflon Kuwenka, Feimuta Kangelo Lonko Feita Yukita Tizumuka, Yuki, Feita Feimu Ipiki, Mayumki, Nibuchan con Tumepum, y Chechokin en Tati, Pikita, Tiraimuta, Paim Tatipni, Ita, Cachen de Abungai, Feipia Vintani Buche, le voy a decir a mis conas, dice el Lonco Palife cuando le van a invitar, le voy a comunicar a mi comunidad, le voy a avisar a la familia, para que de alguna forma todos vayamos ese día, y agradece la invitación y comienza los preparativos para ir al Mañán Palín. Se supone que el LOF invitado va en calidad de Wichan y va a ser, tiene la disposición de ser atendido por el otro LOF. Y en tanto el otro LOF que invita tiene el desafío de prepararse junto al resto de la familia con Filque y a él. Y Lo, Musai, Blele Veitle, Kofke. Entonces ahí se da como un tiempo de un mes para los preparativos, para engordar el chiquesaño, ¿no? Engordar a Chaguay, para agasajar a los huichanes que muy pronto llegan. Ese es como el Mañel Palín. Mañel significa invitación. Y Lel Tubún significa convidar, compartir comida con el otro. Y eso tiene todo yo creo que hoy día la sociedad propiamente tal del poco occidental, quizás le hace falta jugar un poco de palín para resolver sus conflictos, porque creo que tenemos mucho que aprender de cómo los huifiqueches también establecieron este tipo de prácticas para darle como un sentido a la vida, como ir buscando los equilibrios en la sociedad humana que se vive.
Entonces de ahí uno puede extraer mucha enseñanza, creo yo, de cómo se convive, de cómo se tiene que llevar las relaciones humanas finalmente, para estar a lo menos tranquilos dentro de los espacios que nos toca habitar. También hay una lectura que uno puede hacer ahí de la práctica. Bueno, ya lo mencionaba, el Cañete Palín, como para cuando quedan algunas cosas pendientes por ahí de resultados, o bien cuando hay algún tipo de conflicto un poco más complejo, entonces se dice que vamos a hacer un Cañete Palín y vamos a través del Palín Aucantún resolver un dilema por ahí que hubiera en el Elfumap. Entonces, Palín Aucantún aquí también ni que y que Tañik Mel ni tal, leer me quita que los muta y afkaun, me quita vuelo el kaun, me chi Tañik feyendo me gañi su mu, chi vuelo Aucantún. Como que se disputa un poco la resolución del conflicto. No está tan masificado, no se lleva a la práctica tanto esto, no se pone como condición esto actualmente, sino, si bien menciona este tipo de películas, no se tiene un poco no se pone la condición de resolución de conflicto. Entonces como que anónimamente se juega nomás, pero no se mencionan, los loncos palifes no mencionan que vamos a resolver un conflicto bruto. Está un poco en desuso esta práctica igual. Entonces, Héctor, ¿por qué cree usted que no se está utilizando hoy día el Cañete Palín como para resolver los problemas internos de las comunidades, de los LOF? ¿Qué cree usted de que no se está utilizando como una herramienta que antiguamente, como usted bien lo decía, claro, sirvió muchísimo? Era como un elemento político, como un elemento de control social también. Creo que si bien no se utiliza hoy día, pero es producto de que hay mucha influencia tal vez institucional dentro de los LOF, y que también las propias personas integrantes de los LOF de los territorios no están creyendo tal vez en las capacidades propias que se tienen internamente del FENMAP, y que las capacidades propias que se tienen o que tienen los propios loncos. Entonces al lonco muchas veces se le ve como simplemente el que organiza en Guillatún, al lonco se le ve el que hace el grupín, el que dice palabras, pero no como un agente en concreto que tiene la capacidad de resolver los problemas, aunque las tiene. Los loncos tienen esa capacidad si la propia persona, el propio habitante le dieran esa posibilidad. Entonces sería como fortalecer la institución propia. Yo creo que hemos abandonado eso, tenemos una pérdida de la institucionalidad propia nosotros como mapuche, como institución mapuche en tanto. Entonces creo que producto de eso que el llevar hacia resolver el conflicto a través de un palín se ve como una cosa así como uno dice, no, mejor recurro a fiscalía que resuelva mi conflicto, o mejor recurro a los, no sé, a otras instancias que resuelvan mi conflicto. Voy a hablar con el alcalde por último, pero no, este tema no es para llevarlo a resolverlo internamente. Yo creo que es una pérdida un poco de la credibilidad de nuestra propia forma, de nuestras propias instituciones, quizás. Peña Héctor, estaba bastante interesante la conversación hoy día en torno al Palín. Son ya casi las 8 de la tarde, nos ha pasado el tiempo volando, como suele ocurrir en este tipo de Nutam, de conversación. ¿Le parece si interactuamos un poquito con el público, la gente que nos está siguiendo por redes sociales, en particular por nuestro canal de YouTube de Supo Pueblo Originario? La Lamien Berta Curifil, que está viendo esta conversación, dice: ¿cómo ve usted que el Palicantún de las Pudomo hoy día cada vez
más normal ver que mujeres también están asumiendo la práctica del palín, a diferencia de lo que ocurría hace 20, 30 años atrás, pero las mujeres jugaron palín más antiguamente. ¿Cómo lo ves hoy día esa práctica que en la región metropolitana, en mismo Temuco vemos, incluso en los lofos acá en Gualmapu también las mujeres se atreven a pescar el güeño y jugar? May, ¿Sí? bueno, remitiéndonos un poco ay, remitiéndonos un poquito a los mismos cronistas, esto de que hablábamos, antes mencionábamos que habían visto cómo los mapuches a la llegada de ellos practicaban el palín, ¿no? Mencionaron como chueca. También vieron, por parte de un autor que no recuerdo muy bien, pero parece que Ovalle, un cronista, que habla de que había mucha presencia de niños, que jugaban palín, había presencia de mujeres que jugaban palín, obviamente de Huencho. Entonces, la presencia de Zomo Palife en Guaymapu data de muy antiguo, de mucho antes igual. Entonces, yo creo que, y hemos tenido y hemos visto experiencias que las Zomo son brillantes Palife. O sea, yo probablemente me he quedado sorprendido de la capacidad que tienen de la fuerza, el ímpetu que juegan las Palife. Yo creo que yo creo que hubo una pérdida, hubo un tiempo así como que el rol de la Somo, Mapuche Somo, como que no hacía nada, prácticamente estaba como en la ruta, y eso no es así. Yo creo que ejercía todo tipo de liderazgos y de roles, como Palife, como Lonco también. Entonces, yo me atrevería a decir que yo lo veo desde un punto de vista como lógico, más de que está, se está recuperando nuevamente ese espacio que siempre tuvo la mujer, que siempre ejerció. De hecho, o sea, también está mencionado como en Osorno había una Somo Palife por ahí en algunos registros históricos, que era brillante y jugaba con los huenchos, no tenía ningún drama. Entonces, más bien ratificar eso del rol antiguo y hoy día en recuperación de la Somo Palife. Qué bueno que así sea. De ley. Por lo tanto, para algunos que piensan de que las mienes jueguen palín, no es ninguna transgresión a la cultura, sino que todo lo contrario, es la recuperación de una práctica antigua. ¿Vale? Peña y Héctor, hay otra pregunta que nos hace el Peña Pablo Ramírez, Pablo Ramírez, muy bien, que dice que nos pregunta cómo debe ser la relación con el con, entre los con. Bueno, no existe palín si no es con, ¿no? En definitiva son como, entre comillas, los adversarios en la cancha, ¿no? En el paligüe. Son como los que se cotejan un poco los resultados. Pero en definitiva la relación de Palifes debe ser siempre en la búsqueda de la amistad, búsqueda de lo permanente, porque se supone que Wi-Fi, bueno, hay dos épocas, en el Wi-Fi Palín y el actual Palín, hay ciertas variaciones que se tiene producto del tiempo, pero en el Wi-Fi Palín Aucantún, los con eran como relaciones permanentes en el tiempo. Entonces yo iba a jugar a un loft, me encontraba con el compañero de juego, yo jugaba con él, en la cancha lo tenía que respetar, en la cancha lo tenía que incluso hasta cuidar de no lesionarlo, y después tenía que atenderlo,
¿no? Tenía que agasajarlo con lo mejor. Pero esa relación era permanente en el tiempo. Entonces, cada vez que se encontraban después en cualquier circunstancia, en el Guarría, en el Mapu, se saludaban, normalmente se decían Mari Mari Peñí, Mari Mari Con, e incluso en el Cuifi Palín había una práctica del que se llama Raneluwun, se llama, hay un concepto que se llama Raneluwun. Raneluwun significa que el con, uno de los con y el otro se compartían regalos, se ofrecían regalos. Entonces se decían, si yo, por ejemplo, al final de este encuentro yo te voy a entregar mi chailón, o te voy a entregar no sé, un huichú de regalo, ¿no? Te voy a entregar un pañuelo de regalo. Entonces, ahí vienen ofrecimientos mutuos, esa reciprocidad. Mi chailón, como el pago, como el valorante, el huichú de regalo, ¿no? Y esa prenda que yo entregaba a mi con era como en el tiempo, valiosa, permanente. Esto me dio mi con. El 100 regalos, entonces se recuerdo. Felipe Peñi, y dentro de la misma pregunta también Pablo nos dice si es que tiene que haber algún parecido entre el con, más o menos si tienen que ser de la misma edad, el de tamaño también, o puede haber un con que sea más grande que el otro. Ahí me imagino que tendría que haber un equilibrio físico también, ¿o no es así, Peñi? No hay. Claro, un poco la condición física, sobre todo en los chaquepalín, me recuerdo. Yo entregaba de un tiempo considerable, se necesita que los estuviesen paradas. Por eso que me recuerdo, uno desde la cancha de Peliwe, desde los holladores que se denominan los Zeneife, son los más viejitos, ya más estado en edad, o más bien más local ahí. Entonces, en la medida que se van del centro, se ubican las personas o los palifes que tienen May. Y en la punta están May. Claro, obviamente las personas que están con velocidades, bueno, con condiciones físicas mucho mejor. Ahora, ante la pregunta concretamente, debiera buscar un tiempo considerable en la condición física, de resistencia, en este caso, ¿no? De resistencia. Ahora, si no hay posibilidad de que el con aguante hasta el final con su compañero desde los holladores que se han hecho, eso está permitido y eso está acordado, que se pueden cambiar, pues, ya más estado en edad y eso no se dice. Puede ser un poco más bien, puede ser relevado también, en caso de que suceda eso. Ley Peñi, Héctor Maliqueo, ¿Ahí? como les decía, se nos pasó pero muy rápido el tiempo de conversación. Seguramente que quedaron muchos temas pendientes de conversar acerca del Palín, como usted muy bien decía al inicio de su presentación. Antes de terminar la transmisión, queremos nuevamente darle el pase al Peñi José Ancán, nuestro subdirector nacional de Pueblo Originario, para que nos entregue un saludo final y si le parece también pertinente algunos comentarios acerca de los temas que nos comentó el Peñi Héctor en torno al Palín, los tipos de Palín, las variables territoriales, los objetivos que estos tenían. En fin, ha sido una conversación con mucha información acerca de esta práctica que de todos los juegos que tenía el pueblo mapuche antaño, debe ser la más, sin duda, la más vital, la que más se practica todavía en distintas partes del territorio. Peñi José. Gracias. Solo agradecer al Peñi Héctor por la exposición. Yo creo que no alcanzó ni a poner ni la mitad de su presentación. Quedaron en el tintero muchos otros temas y eso demuestra que el palino es mucho más que un deporte, tiene muchas más dimensiones y cada una de ellas
O sea, nos enseña muchas cosas, incluso hay una dimensión vinculada al tema de la justicia interna, del derecho consuetudinario, podríamos decir, que el tema de la resolución de conflictos internamente a través de un juego, que es una práctica que harto que nos serviría en estos minutos recuperar. Tan solo quisiera agregar que el juego del Palín fue uno de los elementos bien importantes en la reconstitución del movimiento mapuche luego de la dictación del decreto ley 2568 en el año de marzo del 79. O sea, la reconstitución del movimiento mapuche estuvo muy ligada a las prácticas del Palín, o sea, de estos encuentros que se hacían en distintos territorios en las cuales permitía que la gente se juntara y se congregaba, y a la vez permitió recomponer el tejido social mapuche en su momento. Estamos hablando de principios de la década de los 80 del siglo pasado. O sea, esa es una dimensión también muy contemporánea que yo creo que las nuevas generaciones deberían también conocer, porque los protagonistas de ese proceso son personas que están vivas, que están vigentes. Entonces, esa es otra dimensión mucho tanto más importante que la que nos enseñó el Peña. Y solo recalcar que la práctica del Palín está también se está en un proceso de revitalización bien importante en distintos territorios, y también una de las cosas más importantes de todo lo que dijo, que todo fue importante lo que dijo el Peña, era el tema de la práctica del Palín por parte de las mujeres. Aquí ya nos abre una dimensión que es de mucha actualidad, muy contingente, y esa, la opinión del Peña, yo creo que va a abrir ahí todo un campo de discusión, de conversación ahí, sobre todo entre el mundo femenino mapuche. Así que yo felicito que se haya, de poder abrir estos nuevos terrenos de conversación. Son súper importantes para las nuevas generaciones. Así que felicitaciones nuevamente al equipo Araucanía de la subedición de Pueblo Originario por este ciclo, y ojalá tengamos la oportunidad de profundizar en esta charla, porque yo creo que, insisto, creo que al principio quedaron muchas cosas en el tintero, quedaron cosas por decir. Así que, Chalto May Peñi, por la charla, por la conversación, por el Nutram. Chalto y mi café. Chalto May Peñi José, nuestro subdirector nacional de Pueblo Originario del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Sin duda, estamos en el tercer tema de conversación de los 7 que vamos a tener. Como les decía al inicio, hasta el 1 de julio estaremos todos los días hasta ahora conversando un tema en particular. Ha sido la tónica. En los 3 temas que hasta ahora hemos tocado ha faltado tiempo, hay temas que quedan pendientes, pero seguramente los tocaremos en otra oportunidad, donde ya tenemos que irnos un poco acostumbrando a hacer este tipo de actividades producto de la contingencia, de la pandemia en que estamos viviendo como el Mapu, como país y como en el mundo entero en general. Así que Peñi, Héctor, yo también lo quiero agradecerle a nombre del equipo de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio de la Araucanía, de la Seremía de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, y en particular también de la Subdirección de Pueblo Originario, que haya accedido y haya tenido la disposición de poder acompañarnos en esta oportunidad y entregarnos su kimun en torno al Palín. Así es que le doy la palabra también para que nos entregue un comentario final y se pueda despedir de la gente que hoy día nos acompañó desde sus casas viendo esta transmisión. De ley, Peñi Luis, Ka Danielu Peñica, José, Comeiman, Ka Puche Alketu Lufeita Chi Nucham, Pichinucham, Melewe Fuita Petú Nucham Tati, Huelu, el tiempo no nos permitió avanzar más, pero no faltará la ocasión en que podamos terminar nuestra segunda parte, dice, ¿no? Agradecidos de todos, todas,
la invitación a conversar, a sostener este tipo de diálogos que son interesantes los que ya han transcurrido y seguramente vienen interesantes también invitados, y que la idea es que a través de la trama, a través de esto que tenemos como recurso, que es la palabra, en Gualmapu podamos ir también aprendiendo cosas que son nuestras, recuperarlas y obviamente mantenerlas, y en el sentido también de poder traspasarlas a las nuevas generaciones. Y esa es la intención. Muta mañón plen, veita quiñel memoria con puché, quiñel memoria con pu somo, palife y buen palife. Feita con que me feliaiman y que estemos todos bien, y que Gualmapu esté ahí con su Nehuen de siempre. Así que Fenchan Mayum nomás, y Chaltu por la invitación. Feliz. Chaltumay, Peñi Héctor, antes de terminar nuestra transmisión queremos saludar a algunas de las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión. Por ejemplo, a Marisol Millacán, a Berta Iris Huentén Yancanao, a María Edilia Mellado, nuestra consejera regional del Consejo de Cultura acá de la Araucanía, que también ha estado acompañándonos en la transmisión, al equipo tanto regional como nacional de la Subdirección de Pueblos Originarios, quienes gracias a todos hacen posible que podamos acompañarnos y estar entregándole estos temas de mucha importancia para el mundo mapuche acá en Gualmapu. Así es que dejarlos invitados. Para mañana continuamos con el cuarto conversatorio, en donde nuevamente voy a estar en la conducción, y el lunes se reencuentran con la Lamien Nadia Fuente, que va a estar también con otra gran invitada. Pero mañana nos juntamos a las 7 de la tarde, como siempre, hasta las 8 aproximadamente, y el tema de mañana es la historia, un aspecto de la historia de Gualmapu que también es riquísima. Mañana vamos a estar con el Peñi Pedro Marimán Quemenao, hablando sobre la figura histórica del Ñizón Lonco Ambrosio Payalef. Así es que los dejamos cordialmente invitados para que mañana nos acompañen nuevamente. Peucayal, Pupeñi Polambien, Chaltumay. Peucayén, memoria.